Muy bien. Em, el día de hoy he subido la práctica para este tema 2, que va a incluir todo lo que hemos hecho hasta ahora, más lo que vamos a ver en las futuras clases, ¿sí? Tiene fecha de entrega, va a ser de 2 semanas a partir de ahora, así que no se olviden, este fin de semana tienen la entrega de la práctica 1, en 2 semanas la práctica 2 y, bueno, más o menos en un mes, ¿no? Que ya se viene el examen, van a tener que entregar la tercera práctica. Eso, primeramente eso. Muy bien, entonces imagino que ayer estaban practicando algunos ejercicios con el auxiliar. Los subo después de sus clases para que no se vea tentada a resolverlo todo y así solamente les ayude con unos cuantos. Revisen la práctica de ahora, evalúenla. Obviamente todavía no hemos entrado a la última parte, entonces el lunes que viene, si le quieren pedir ayuda al auxiliar, serían algunos ejercicios que no comprendan, ¿sí? Es la práctica para todo el tema. Incluye la parte de densidad, que todavía no la estamos viendo, la vamos a ver la semana que viene. Así que, bueno, obviamente todavía no tienen que tener avance en eso. Muy bien, entonces hoy día vamos a ver dos conceptos que son el calor y la temperatura. A ver, para empezar entonces, vamos a empezar por la energía, ¿no? ¿Qué es la energía? La energía es responsable de muchos de los cambios que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Y sabemos que la energía tiene un principio similar al de la conservación de la masa, el cual dice que la energía no se crea ni se destruye y solo se transforma. En general, se puede generalizar que hay 6 tipos de energía, dentro de las cuales están la mecánica, que se ejercen que ejercen los cuerpos en movimiento, calorífica, que es la que se presenta en forma de calor, luminosa, los cuerpos que emiten luz, la energía química, la que contienen los alimentos y los combustibles, energía eléctrica, ¿no? La que se genera a partir del movimiento de electrones, y energía sonora, que puede darse a partir de las ondas de sonido. Para el tema que estamos llevando, a nosotros nos interesa la energía calorífica, que vamos a ver, que muchas veces se confunden los términos entre temperatura y calor, ¿sí? Entonces, el calor del que estamos hablando es la energía, es energía en forma de calor, ¿sí? Aunque aunque el concepto parezca redundante. Muy bien, entonces nosotros vamos a enfocarnos en la energía calorífica, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Ay, qué feo me puso. Muy bien, antes de entrar a lo que es el calor como tal, vamos a ver un concepto que es importante conocer. Nosotros, como vemos aquí, la temperatura es una forma objetiva de expresar un estado térmico, o sea, qué tan frío, tibio o caliente se encuentra un cuerpo. Nosotros podemos determinar, tocando los objetos, si están más fríos o calientes que nuestras manos, ¿no? O sea, no podemos darle un valor cuantitativo, pero sí podemos decir cualitativamente si está más caliente o más frío que nuestras propias manos. Entonces, nosotros vamos a definir a la temperatura como el promedio de la energía cinética presente en las partículas de cualquier cuerpo. ¿Por qué el promedio? Porque vemos aquí, por ejemplo, como dice aquí, que la temperatura de un cuerpo depende del grado de movimiento de las moléculas que lo conforman, ¿sí? Como dice exactamente aquí. Cuando existe menor energía cinética, la temperatura va a ser menor, y cuando la energía cinética se incrementa, la temperatura va a ser mayor. ¿A qué se refiere esta energía cinética? La energía cinética es la energía relacionada al movimiento de los cuerpos. Cuando un cuerpo se mueve a través de una superficie o a través de algún medio, qué sé yo, puede ser el mismo aire, el vacío o, no lo sé, agua,
ejerce un cierto tipo de energía, ¿no? Necesita un cierto tiempo, necesita energía para completar ese movimiento. Entonces, a nivel molecular, nosotros tenemos cientos de miles de millones de moléculas en cualquier objeto. Vamos a ponernos un ejemplo. Digamos que yo tengo un vaso con una cantidad de agua, digamos 1 gramo de agua. En 1 gramo de agua, vamos a decir mejor, en 18 gramos de agua, es algo que deberían conocer, ¿no? Yo se supone que tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Tengo esa cantidad de moléculas, ¿no? Digamos que esto es agua. Yo tengo esa cantidad de moléculas, ¿no? Entonces, si tuviera yo que determinar la energía cinética de cada una de las moléculas, qué tan rápido está yendo, por dónde se está moviendo, sería una tarea imposible. Entonces, lo que nosotros hacemos es agarrar el promedio de esas energías cinéticas y lo traducimos en el concepto de la temperatura. Ahora, muy bien, esa energía cinética, esa energía que tienen las moléculas para moverse, a la misma vez producen una emisión en forma de calor. Cuando una partícula, pongámonos que vamos a dibujar un vasito más grande, digamos que yo tengo agua en este vasito. Y se me ocurre, qué sé yo, hacer caer una pelotita hacia abajo. Esta pelotita va a ingresar al medio y va a ir perdiendo su energía poco a poco hasta chocar con el fondo. El contacto con el medio va a producir una fuerza conocida como rozamiento. Y ese rozamiento es una fuerza opuesta al movimiento del movimiento natural de nuestra partícula. Entonces, ese rozamiento va a hacer que nuestra partícula vaya perdiendo energía a medida que atraviesa el medio. ¿Sí? Quizás no es la forma más correcta en caída libre, pero ni modo. Entonces, ese rozamiento va a hacer que ese rozamiento con el medio va a hacer que nuestra partícula vaya perdiendo su energía. Pero nosotros qué sabemos de la energía? La energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Entonces, ese rozamiento con el medio va a hacer que la energía que tenía este cuerpo para moverse se transfiera en forma de calor, ¿sí? Esa energía se va a emitir en forma de calor. Y es así. Mientras más partículas yo tengo moviéndose y a más energía estén, la temperatura va a aumentar. ¿Qué es esto? La fuerza de rozamiento con el medio va a incrementarse, por tanto el calor también va a ser mayor. Nos vemos que la energía cinética, la temperatura, y esto como resultado nos da el calor en energía en forma de calor en un cuerpo. Entonces, lo que podemos decir en síntesis es que la temperatura es una medida del calor presente en los cuerpos, pero no el calor en sí, ¿no? Porque nosotros, o sea, la temperatura nos da una idea del calor que contiene el cuerpo, pero el calor estamos viendo que es una forma de energía y la temperatura es solamente una medida de ese calor. Muy bien. Hasta ahí, entonces vamos relacionando los términos. Vamos a ver, entonces tenemos de aquí que podemos rescatar. Que temperatura no es lo mismo que calor, ¿sí? Son compuestos diferentes. El calor es un tipo de energía y la temperatura es una medida del calor, o sea, una medida del calor que existe en un cuerpo. Entonces, son conceptos que están relacionados, si bien están relacionados, no son lo mismo. Muy bien, veamos un concepto más. ¿Qué es el calor?
Entonces, como dice aquí, una definición propiamente escrita, el calor es una energía que se manifiesta por un aumento de la temperatura y procede de la transformación de otras energías, ¿no? Hemos dicho que cuando un cuerpo recorre un medio cualquiera, tiene una energía cinética y por la fricción con el medio, esta energía cinética se va a ir perdiendo. Entonces, en forma de calor, se pierde en forma de calor. Como vemos, entonces, procede de la transformación de otras energías y se origina por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Esto ya propiamente hablando en el estado sólido, ¿no? Porque en el estado gaseoso sabemos que las moléculas están prácticamente libres y sus movimientos, en lugar de ser vibratorios, van a ser movimientos rotacionales y traslacionales. En el estado líquido, de manera similar, el movimiento molecular va a ser también en traslación y rotación. Sin embargo, en el estado sólido, el movimiento de las moléculas es simplemente de vibración. Entonces aquí vemos el sketch de un material sólido, ¿no? Que a baja temperatura vemos que los enlaces entre las moléculas se ven a manera de resortes, y siendo estos puntitos en medio los átomos de determinado elemento. Entonces, a baja temperatura existe un movimiento vibracional de estas moléculas. Como indica la flecha, se mueven a un lado y se mueven al otro de forma vibratoria. Si nosotros incrementamos la temperatura, vamos a hacer que la energía dentro de nuestro sistema o dentro de nuestro material también aumente, haciendo que los movimientos vibracionales también sean más extensos, ¿no? Y digamos, solo por decir, este es el origen de la dilatación de los metales, ¿no? Todos sabemos que cuando un metal se calienta, este se expande y cuando se enfría se contrae. Entonces, por ejemplo, esta diapositiva nos muestra el origen de la expansión y de la contracción de los metales en función a su temperatura. Muy bien. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Por ahora estamos viendo dos conceptos relativamente sencillos, que no son nada, complejos. Finalmente vamos a ver un concepto más que no es, como se dice, que no es propiamente parte de este curso y que se conoce como la ley cero de la termodinámica. ¿Sí? Esto más bien es un concepto físico-químico, pero nos va a ser de utilidad para entender más o menos cómo funciona esto de la temperatura y el calor. ¿Qué te dice esto? Que siempre que tienes dos sustancias a diferente temperatura y estas se ponen en contacto, se produce una transferencia. A ver, lo pondremos con otro color. Marcador. Ah, miren, hay resaltador. Se produce. Ay, ay, ay. Se produce. ¿Qué pasa? Se produce una transferencia de energía desde la de mayor temperatura, que pierde energía y disminuye su temperatura, hasta la de menor temperatura, que gana energía y aumenta su temperatura, ¿no? Quizás aquí en lugar de decir energía, deberíamos decir ¿qué les parece que si digo en lugar de decir energía, o sea, en lugar de decir energía, yo digo calor? Ah, no se nota. Entonces, te dice que cuando pones en contacto dos objetos que están a diferentes temperaturas, la energía va a fluir desde el que tenga la temperatura más alta hasta el que tenga la temperatura más baja. Y esta es la ley cero de la termodinámica. Y te muestra que más allá de la temperatura, lo que existe es una transferencia de energía.
Y es más bien lo que ocurre cuando nosotros tocamos algún objeto. Si nosotros tocamos algún objeto que está más frío que nuestras propias manos, que nuestro tacto, lo vamos a sentir más frío, pero ¿por qué? Porque está habiendo una transferencia de calor desde nuestra mano hacia el objeto más frío. Entonces va a llegar un momento en el que esta transferencia de calor o esta transferencia de energía se va a detener, y este va a ser cuando ambos objetos estén a la misma temperatura. Como dice aquí abajo, ¿hasta cuándo dura esta transferencia de energía? Ocurre hasta que ambos cuerpos estén a la misma temperatura, es decir, que alcancen lo que se conoce como el equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces nosotros, si tenemos dos cuerpos a diferentes temperaturas y los unimos, ¿no? Tienen que estar unidos por una superficie, va a existir una transferencia en la energía o una transferencia de calor entre estos dos objetos. Es por eso que, qué sé yo, si a ver, es por eso que si agarran, por ejemplo, en una mañana fría, una taza de café caliente con las manos, sus manos se van a ir calentando poco a poco. Y aunque no lo percibamos, va a haber un enfriamiento en la temperatura, bueno, va a haber una disminución en la temperatura de nuestra taza de café, lo que conlleva a una disminución en su energía calorífica. También en este principio se basan muchas cosas, ¿no? Entonces siempre existe una tendencia a que los cuerpos estén en equilibrio. Entonces todos los cuerpos eventualmente están a la misma temperatura. Si ahorita tomaran la temperatura de los objetos que los rodean, que sé yo, donde sea que estén, en sus escritorios, en sus habitaciones, van a notar que la mayoría de los objetos están a la misma temperatura, ¿no? Claro que para eso necesitarían usar un termómetro. Pero ustedes están a una temperatura diferente. Está el principio, aunque aquí no lo exploramos mucho. Tal vez podemos hablar un poco de esto, ¿no? Si yo pongo dos objetos juntos, a ver, los voy a dibujar aquí, que mi pozo no está muy bonito. Si yo pongo dos objetos juntos, el objeto A, digamos que la temperatura de A va a ser mayor que la temperatura de B. Si yo pongo dos objetos juntos, miren que tienen que estar unidos por una superficie, ¿sí? Si no hay unión entre los dos objetos, la transferencia de calor va a ser mucho más lenta y posiblemente esta ni siquiera ocurra. Entonces tiene que haber una interfase entre ambos objetos. ¿Para qué? Una interfase de contacto. No lo hemos hablado mucho cuando hemos visto esto de fase y sistema, pero la superficie de contacto entre dos diferentes fases se conoce como interfase. Entonces, cuando yo tengo dos objetos cuyas temperaturas son diferentes, eventualmente se van a igualar, ¿sí? Cuando están unidos por una superficie. Si yo a mis dos objetos los separo, qué sé yo, los tengo lado a lado, pero los tengo separados por una superficie cualquiera, una superficie que sí permite el intercambio de calor, ¿sí? O sea, una superficie que se conoce como diatérmica, ¿no ve? Una superficie diatérmica significa que permite el intercambio de calor. ¿Qué va a pasar? La temperatura de A se va a igualar a la temperatura de B, pero con quizás va a pasar más tiempo, ¿no? En todo momento suponemos que al inicio la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Entonces, cuando tenemos superficies diatérmicas, o sea, superficies que permiten la transmisión de calor, ¿no? Porque el calor va en este sentido,
El calor va en este sentido. Se suele simbolizar por una Q mayúscula. El calor está yendo en este sentido. Existen otro tipo de superficies. Tal vez han oído hablar de ellas. Tengo mi objeto A y mi objeto B. Y la vamos a pintar de azul. Le voy a poner una superficie que impide el paso del calor. Y a esta se le conoce como superficies adiabáticas, ¿no? Adiabáticas debe venir del latín o del griego, que te dice que impide la transferencia de calor. Entonces, el calor que está fluyendo desde el objeto A va a chocar y no va a llegar al objeto B porque esta pared o esta superficie va a impedir que este lo atraviese, ¿no? Entonces tenemos este tipo de superficies. Cuando los dos objetos están en contacto uno con el otro sin ningún medio que los separe, cuando hay un medio que los separa pero permite el calor, y cuando hay un medio que los separa e impide el paso de calor, ¿no? Entonces tenemos estas tres posibilidades. La ropa que usamos, las frazadas que nos ponemos en las noches para que no nos pase el frío, se basa más o menos en este principio. Nosotros nos cubrimos para evitar que el calor se disperse. El cuerpo humano, al ser una máquina que consume recursos, consume energía, ¿no? Nosotros respiramos, nosotros nos alimentamos, entonces nuestro cuerpo está en un continuo funcionamiento. Dentro del organismo ocurren cientos de miles de reacciones químicas cada segundo, y estas reacciones químicas producen energía que nosotros usamos para vivir, ¿no? Para movernos, para estar despiertos, y energía que emitimos en forma de calor. ¿Quién sabe cuál es la temperatura normal del cuerpo humano? 36,5 a 37. Y si es elevado de 37 ya es como febrícula o... Sí, Fiebre, ¿no? Perfecto, muy bien dicho, Fanny. Entonces, la temperatura normal del cuerpo humano es alrededor de 37 grados centígrados. ¿Pero por qué? ¿No? Nosotros deberíamos estar en equilibrio térmico con el medio ambiente. En realidad, nuestra temperatura debía ser la misma que la temperatura del ambiente. Ahorita, ¿cuánto estamos? Según mi calendario, no. Según mi reloj, estamos... mi reloj me dice en Fahrenheit. A ver, estamos alrededor de 11 grados, supongo que es correcto. Nosotros deberíamos estar en un equilibrio térmico con el medio ambiente. Si miden la temperatura de sus objetos, la mayoría van a estar rondando, oscilando entre 11 y 12 grados, porque es la temperatura ambiental, y ellos están en equilibrio térmico con el medio. Nosotros, los seres humanos, los seres vivos, no sé si las plantas creo que no. Los animales y los seres humanos, o los de sangre caliente, si quieren verlo así, no estamos en equilibrio térmico porque nuestro cuerpo todo el tiempo está quemando energía, está produciendo energía. Nosotros por eso, nuestra temperatura es de 36 grados. No es porque es la temperatura a la que necesitamos estar para sobrevivir. Si estamos a menos, nos da hipotermia, y si estamos a más, nos da fiebre y nos morimos, ¿no? Entonces el cuerpo necesita una temperatura, y esa temperatura se produce a partir de las reacciones químicas y los movimientos moleculares dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Deben saber que nuestro cuerpo, la sangre, el movimiento de la sangre es el que mantiene el calor inicialmente, ¿no? La circulación sanguínea es la que transporta tanto oxígeno como el calor hacia nuestras extremidades y todo nuestro cuerpo. Dicho esto, creo que ya podemos diferenciar entre la temperatura y calor, ¿verdad? Espero que sí. Entonces vamos a ver qué son los termómetros. Si nosotros medimos la temperatura mediante el tacto, si tocamos algún objeto, solamente nos da una idea cualitativa. Nos dice si es más frío o más caliente que nuestro cuerpo, ¿no? Ya sabemos que nuestro cuerpo es 36 grados, entonces si yo toco un objeto más frío, puedo presumir que su temperatura es menor, pero yo no sé a qué temperatura está ese cuerpo. Entonces,
Para que la temperatura se pueda considerar como una magnitud física, es necesario tener una idea cuantitativa de ella. Todos conocemos los termómetros, ¿sí? Todos hemos visto alguno. Y más hoy en día que están tan de moda, ¿no? Están los termómetros digitales, ¿no? No es como pistolitas, están los termómetros de mercurio, que es mi ejemplo, el de aquí, ¿no? Un termómetro de mercurio, cuyo funcionamiento base es tener mercurio, el metal líquido, en un capilar, y al estar en contacto con una subida un aumento en el calor, se va a expandir a través del tubo capilar, dándome una idea de la temperatura, ¿no? Entonces nosotros cuando usamos un termómetro para hacer mediciones, lo que es un termómetro, al menos un termómetro de mercurio, lo que estamos haciendo no es medir la temperatura del cuerpo, sino estás haciendo una medida indirecta. Estás midiendo la temperatura, es lo que tú conoces es la temperatura del termómetro, ¿no? Entonces, cuando calentamos el mercurio en el tubo capilar, este se va a elevar hasta cierta altura, dándote un indicativo de la temperatura. Esta graduación se hace mediante valores arbitrarios, que ya vamos a ver de dónde salen. Y vamos a ver también que los cambios de temperatura son como se dice, no sería culpables, ocasionan diferentes cambios en la materia, ¿no? Como puede ser el cambio de estado, cambios en volumen o cambios en color. Un ejemplo de cambio de volumen, ¿no? Puede ser la dilatación de materiales, ya habíamos hablado de dilatación de sólidos, de líquidos y bueno, de sólidos principalmente, también los líquidos y los gases se dilatan en función de la temperatura. Y aquí está el caso curioso del agua, ¿no? Nosotros por, qué sé yo, cultura general, o lo hemos escuchado en algún lado, sabemos que si un sólido se calienta se va a expandir. Y si um, un metal, ¿no? Los metales se calientan, se expanden y cuando se enfrían se contraen. Esto con muchos sólidos eso es cierto, pasa con el vidrio, pasa con los plásticos y con muchas otras cosas sólidas. En el caso del estado líquido, el caso del agua es icónico porque el agua, cuando se enfría, en lugar de contraerse, se expande. Y cuando se calienta, en lugar de expandirse, se comprime. Es por eso que el volumen del hielo es siempre mayor que el volumen del agua líquida. Y van a intentar notar, alguna vez que pongan un hielo hasta cierta cantidad, hasta cierto volumen de su hielera, y después de que se congelen, verifiquen cuánto más expandido es el hielo. Y eso es principalmente a los espacios vacíos que deja el agua al cristalizarse, ¿no? O sea, no llena todos los espacios, como no es un cristal perfecto, el cristal de hielo, deja muchos espacios que pueden tener aire o algún otro tipo de impurezas, y esto produce un aumento en el volumen, lo cual es divertido. Eh, entonces, nosotros usamos a los termómetros para determinar la temperatura de un cuerpo, que nos da la idea indirecta de la cantidad de calor que este tiene, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Ahora sí, se viene lo más importante de esta parte, las escalas de temperatura. Eh, entonces, las escalas de temperatura son escalas que nos permiten determinar la temperatura de los cuerpos, ¿no? Como ya sabemos, es una determinación indirecta y existen más, ¿no? Pero las cuatro que se estudian en la química son estas, la escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Cada una tiene sus definiciones. Vamos a separarlas en dos. Primero, vamos a separar la escala centígrada y la escala Fahrenheit y las vamos a agarrar por aquí y las vamos a llamar escalas relativas. ¿Por qué se llaman escalas relativas?
primeramente porque no parten de una mínima temperatura como tal, sino que más bien toman como referencia la temperatura de congelación y ebullición de sustancias, siendo más específico de la temperatura de congelación y ebullición del agua. Entonces, para el caso de los grados Celsius, o la escala Celsius, vamos a ver. A presión, bueno, a ciertas condiciones se ha encontrado que el agua se congela. Entonces, lo que se ha hecho es decir que a la temperatura de congelación del agua se le ha dado el valor de 0 grados centígrados. O sea, se le ha dado ese valor. Y cuando el agua hierve, se le da el valor de 100 grados. ¿Sí? Y se divide esa distancia en 100 partes iguales, originándose a lo que se conocen como los grados Celsius, ¿no? Antiguamente se llamaban grados centígrados, pero ahora esa denominación ha sido modificada, ¿no? Ha cambiado, ahora se llama escala Celsius. Aquí tenemos algunas comparaciones, ¿no? Entonces, esta escala Celsius ha sido inventada por un científico sueco, el cual no recuerdo el nombre ahora mismo. A ver, denme un segundito, lo tengo por aquí. Por Andrés Celsius, casualmente, ¿no? Su escala, lleva la escala que ha inventado, lleva su apellido. Entonces, lo que él ha dicho es que la temperatura del agua va a ser a 0 grados Celsius, la temperatura de fusión del agua es 0 grados Celsius y la temperatura de ebullición va a ser de 100 grados Celsius. Entonces vemos que de ahí surge lo que es lo de la escala relativa. Luego, una segunda escala, conocida como Fahrenheit, inventada por un alemán de nombre Fahrenheit, el cual también ha sugerido su propia escala en la que él dijo que el agua funde a 32 grados Fahrenheit y ebulle a 212 grados Fahrenheit. Entonces vemos que las escalas relativas se basan en el punto de congelación y el punto de ebullición de un líquido, del líquido universal, que es el agua. Vamos a notar primero que la escala Celsius tiene 100 divisiones entre el punto de fusión del agua y el punto de ebullición. Y la escala Celsius tiene 180 divisiones entre la escala Fahrenheit y la escala, entre el punto de ebullición y el punto de fusión del agua. Entonces, esas son las definiciones para las que se conocen como escalas relativas. Luego, tiempo después, surgen dos escalas que se conocen como escalas absolutas. ¿Por qué escalas absolutas? Porque estas no se basan en el punto de congelación y ebullición de ninguna sustancia, sino que parten de algo conocido como el cero absoluto. El cero absoluto es un concepto un poco abstracto y hasta ahora se ha logrado determinar de forma o sea, no se puede determinar experimentalmente porque, a ver, lo primero es definir qué es el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura a la que no se puede, es la temperatura más baja que puede alcanzar la materia. Y Lord Kelvin, el que ha inventado esta escala, ha designado ese valor como 0 Kelvin. ¿Sí? Entonces, en este punto ya no se puede reducir más la temperatura de un objeto o de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta temperatura ya no se le puede extraer más calor y las partículas están prácticamente inmóviles, ¿no? Ya no tienen movimientos vibracionales.
Y obviamente a esta temperatura tan baja, el estado de la materia tiene que ser el estado sólido. Experimentalmente no se puede llegar al valor de 0 Kelvin porque llega un momento en el que ya no se le puede extraer más energía al sistema. Y eso se ha demostrado que es alrededor de 3 o 4 grados Kelvin, ¿no? Alguna vez se ha llegado hasta los 270 no, alrededor de los 0,6 Kelvin, si no me equivoco, en algún experimento así, pero demasiado sofisticado, que ha permitido disminuir la temperatura. Entonces, teórica y prácticamente no se puede bajar a más de 0 Kelvin. Por lo cual no hay temperaturas negativas en Kelvin, ¿no? Primero. Entonces, el cero absoluto es eso. Entonces, estas se llaman escalas absolutas porque parten del cero absoluto. Y el resto se relacionan después con las otras propiedades de las otras escalas. Por ejemplo, 273.15 Kelvin, que nosotros solo vamos a manejar 273 por practicidad. Casualmente, bueno, no casualmente, equivalen a 0 grados centígrados. Y los grados Kelvin, de casualidad, también ebullen a 373 grados Kelvin, también va a ser la temperatura de ebullición del agua. Vamos a ver que entre 273 y 373 Kelvin hay 100, se puede dividir en 100 partes iguales, al igual que los grados centígrados, perdón, los grados Celsius. Y existe una correlación directa entre los grados Celsius y los Kelvin, ya que un grado Celsius va a equivaler a un Kelvin, pero no en la misma escala, ¿no? Entonces esto lo podemos ver de esta forma. Fíjense aquí. Aquí me muestra este dibujito que es la temperatura ambiente, más o menos 21 grados centígrados y 294 Kelvin. Vamos a ver qué diferencia hay, ¿no? Entonces, la temperatura ambiente va a ser de 21 grados centígrados. Entonces, ¿cuántos grados hay desde la temperatura de fusión del agua, que son 0 grados centígrados, hasta 21 grados? Hay 21 grados centígrados. Y si nos fijamos en la escala Kelvin, la temperatura ambiente son 294 Kelvin y la temperatura de fusión del agua son 273 Kelvin. ¿Qué distancia hay entre estos dos? Hay también 21 Kelvin. Entonces nos fijamos que la diferencia en temperaturas en estas escalas es la misma. Si baja un grado centígrado, también baja un Kelvin. Si aumenta un grado centígrado, también aumenta un Kelvin, ¿no? Existe esa relación entre estas dos escalas de temperatura. Finalmente vamos a ver una que se conoce como ranking, que prácticamente está obsoleta, ya no se usa más en el mundo científico. Y esta sitúa al cero absoluto en cero ranking, ¿no? No lleva la unidad de grados porque son escalas absolutas. Sitúa el punto de ebullición del agua en lo que serían el punto de fusión del agua a 491.67 ranking, que podemos redondear por practicidad a 492 y sitúa el punto de ebullición del agua a 672 ranking, ¿no? Esta es otra escala absoluta donde parte de el cero. Y muy bien, estas son las 4 escalas que vamos a estudiar. Vamos a darle principal atención a las Celsius, Fahrenheit y Kelvin. No vamos a ahondar mucho en la ranking. A muchos les debe parecer familiar esto, ¿no? Se lleva escalas de temperatura cuando se están llevando gases. ¿Algunos se acuerdan de esto? ¿Han visto en el colegio? ¿Lo están viendo? No sé. Sí, justamente estamos en gases. ¿Así? Genial. Ya, entonces esto les va a, bueno, lo que estén aprendiendo ahí o lo que aprendan aquí les va a hacer ayuda en los dos lugares. Muy bien, entonces lo que nosotros ahora vamos a hacer es vamos a aprender
una reglita o un concepto que se conoce como el teorema de Tales. Que es a ver, entonces ya que hemos visto las escalas de temperatura, vamos a ver qué es el teorema de Tales, ¿no? Pues muchas veces nosotros necesitamos transformar entre las escalas de temperatura. Qué sé yo, necesito transformar grados Fahrenheit a grados centígrados o Kelvin, o grados centígrados a Kelvin, o qué sé yo, ¿dónde está? O de Fahrenheit a Kelvin, ¿no? Si yo necesito transformar estas unidades, voy a utilizar este concepto o este teorema conocido como el teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Que si yo tengo dos rectas, que si yo tengo dos rectas que son cortadas por otras rectas transversales, yo puedo relacionar las distancias entre ellas, aunque estén en diferentes escalas, ¿no? Entonces aquí vemos la escala Celsius. Sabemos que 100 grados es el punto de ebullición del agua y 0 el de fusión. Para la escala Fahrenheit, 202 y 32. Para la Kelvin, acabamos de decir, 373 y 273. Y para la Rankine, 672 y 492. Si yo solamente tomara en condición, bueno, estoy considerando todas, ¿no? De una vez. Nos fijamos que para una temperatura dada en cualquiera de estas escalas, es una temperatura X que yo no conozco, se van a formar, puedo formar yo distancias. Voy a formar una distancia entre una distancia más larga y una distancia más corta, que va a ser una distancia intermedia entre las dos distancias. Y esto se puede relacionar mediante la siguiente ecuación. Nos fijamos, la distancia A', que corresponde desde 0 hasta este valor X, para los grados centígrados, va a ser la misma que desde 32 hasta esta distancia, y va a ser la misma que de 273 aquí, o la misma que 492 aquí. Entonces, y la distancia entre el punto de partida y la distancia final va a ser la misma para cada una de mis escalas. Entonces, yo puedo relacionar esas dos distancias. La relación de las distancias me va a permitir encontrar equivalencias entre las mismas, ¿no? O sea, me va a permitir encontrar proporcionalidades. Son escalas diferentes, tienen valores diferentes, pero existe una suerte de proporcionalidad entre ellas. Entonces, si yo aplico esta ecuación a mis escalas de temperatura, voy a obtener una ecuación de este tipo, ¿no? A' va a ser de 0 a grados centígrados, que no sé cuánto es. Entonces voy a poner esto menos esto nos da esto. Y 100 menos 0 lo pongo abajo. Para la escala Fahrenheit voy a hacer lo mismo, ¿no ven? Desde los grados Fahrenheit hasta menos 32 y de 212 a menos 32. A ver, creo que se vería mejor con esto, ¿no? Y voy a aplicar eso a todas mis escalas. Entonces voy a obtener una ecuación de este tipo. Simplificando y operando, voy a llegar a la siguiente ecuación, que es el factor de conversión para transformar entre las escalas de temperatura. Y esta es una ecuación que todos tenemos que conocer y memorizar para poder transformar entre las diferentes escalas de temperatura. Donde grados centígrados o Fahrenheit es el valor que yo quiero determinar. Y como se darán cuenta, para transformar entre dos escalas de temperatura necesito conocer al menos el valor de una de las escalas. A partir de esta ecuación se pueden llegar a ecuaciones más sencillas para determinar. Por ejemplo, si yo quiero determinar grados centígrados, a partir de Fahrenheit puedo utilizar esta ecuación, es para transformar grados centígrados, no, para transformar grados Fahrenheit a grados centígrados. Esta de aquí nos permite transformar grados centígrados a Fahrenheit. Y esta de aquí nos permite transformar grados centígrados a Kelvin.
¿no? Estas tres ecuaciones se deducen de esta ecuación más grandota, así que la que tienen que aprender la que tienen que aprenderse y con la que tenemos que trabajar es esta. Es más fácil recordar una sola que recordar varias ecuaciones más chiquititas, o no sé. También depende de cada uno. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Vamos, díganme. Todo claro, ¿cierto? Entonces, ya que entendemos también los conceptos, creo que es buen momento para hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Hagamos este ejercicio. ¿Qué te dice este ejercicio? A ver, denme. No quiero verde. Azul. Ah, qué bonito. Ya. Te dice transforma 50 grados Fahrenheit a grados Celsius. Yo voy a recordar la ecuación que he puesto arriba. Grados centígrados es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, y esto es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, y esto es igual a Rankine menos 492 sobre 9. ¿Qué quiero transformar? Fahrenheit a Celsius. Entonces, todo esto no me es de utilidad. Yo simplemente lo voy a descartar porque no lo necesito, ¿no? Porque las dos escalas que yo quiero transformar ya las tengo al principio de la ecuación. Muy bien. Estas transformaciones son relativamente sencillas que yo quiero obtener grados centígrados. Entonces voy a despejar grados centígrados de esta ecuación. Va a ser grados Fahrenheit menos 32, todo esto multiplicado por 5 y todo esto dividido entre 9. Entonces ya tengo la ecuación que me permite resolver. Yo sé cuántos grados Fahrenheit tengo. Tengo 50 grados Fahrenheit, entonces reemplazo. 50 grados, bueno, 50 Fahrenheit menos 32 Fahrenheit. Ya no necesito anotar las unidades. Sobre 5 por 5 entre 9. Entonces, si operamos, les voy a hacer el recuerdo. Todas las operaciones matemáticas que hagamos desde ahora en adelante tienen que seguir nuestras reglas de cifras significativas, redondeo y notación científica, ¿no? Entonces, mi resultado, ¿a cuántas cifras significativas debería reportar? ¿A 2? A 2, ¿no? Entonces, vamos a ver, 50 menos 32 son 18 por 5. Ah, mira, es cierto, no pueden, muy bien, Leonardo, sí, a 2, no pueden ver mi calculadora, dividido a 10. Entonces resulta que 50 grados Fahrenheit son 9 grados Celsius. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda o pregunta? A ver, denme un segundito para que vean mi calculadora. Voy a dejar de presentar un ratito. Ahora vamos a presentar. Ahí está. A ver. Muy bien, ahora sí se ve mi calculadora. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Se entiende cómo hecho, no? Ah, sí, mira, cierto. Debería ser a dos cifras significativas 9.0. Muy bien dicho. Listen, en caso de que sea una cantidad con decimales, primero hay que redondearlo y después hacer la notación científica. En realidad podrías hacer a cualquier lado. Podrías redondear primero o hacer la notación científica primero. Ok, gracias. O sea, lo que te resulte más cómodo, ¿no? Ponte si yo tengo, qué sé yo, 0.69725, ¿no? Y quiero reportar a dos cifras significativas. Puedo, por un lado, puedo volverlo notación científica, o puedo redondear primero.
Puedo redondear primero y luego esto volverlo a notación científica. Da lo mismo, el proceso que quieras seguir. ¿Le sale 10? Ah, 90 entre 9 son 10. A ver, volveremos a hacer 50 menos 32 por 5 dividido entre 10. No, dividido entre 9, ¿no? Y ya. Caramba. Ya, entonces deberían ser el resultado 10 grados centígrados. Deberían ser 10, ¿no? Entonces tenemos, veo que están despiertos, eso es bueno. A ver, creo que esto no es necesario ya. Entonces, puedes hacer de cualquier lado. Que te resulte más sencillo, debería darte el mismo valor al final, ¿no? Si redondeas primero, o primero transformas así a notación científica. Muy bien. Veo que muchos están despiertos y están atentos. Eso está súper bien. Me demuestra que no están tan aburridos. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? Ya, vamos a ver unos cuantos ejercicios más para tratar de tener esto en claro. Listo, entonces ahora dice, transforma 25 grados a Fahrenheit. De nuevo, puedo copiar toda mi ecuación de hace rato o solamente usar los que me interesan. Yo sé que Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a grados centígrados sobre 5. Si se dan cuenta, lo que he hecho es intercambiar los términos, he transpuesto los términos, pero al final significan lo mismo, ¿no? ¿Por qué he hecho esto? Porque para despejar va a ser más sencillo. ¿Cómo se despeja esto? Que quiero convertir centígrados a Fahrenheit. Entonces yo sé cuántos grados centígrados tengo, yo conozco este dato, así que quiero despejar este. Voy a despejar entonces grados Fahrenheit. Lo voy a hacer en 2 pasos para que no quede, no esté muy, no sea muy... A ver, nos recurriremos un poquito más lo voy a dividir en 2, mi pizarrón, así. Entonces son grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 y va a ser igual a grados centígrados sobre 5. Voy a despejar en 2 etapas para que no sea demasiado... Va a ser 9 grados centígrados sobre 5 y finalmente el 32 va a pasar con más. A ver, ya tengo algunas respuestas. Vamos a ver si estas son lo correcto. Entonces Fahrenheit va a ser 9 quintos. ¿Cuántos son los grados centígrados? Tengo 25 y esto más 32. Entonces Fahrenheit va a ser igual. 25 entre 5 son 5 por 9, 45 más 32, 77 Fahrenheit. Listo. Muy bien. Veo que a muchos les sale el mismo resultado. Perfecto. Hemos dicho, no tengo 2 cifras significativas para el valor que quiero transformar y también reporto a 2 cifras significativas. A ver, ¿algunas dudas o preguntas? Buena pregunta. El Kelvin sí pertenece al sistema internacional, ¿no? El Kelvin es la unidad que usamos en el sistema internacional. Bueno, hemos visto así de pasada, ¿no? El sistema CGS. Y vemos que ni siquiera lo considera. A ver, bueno, supongo que han visto en el chat, ¿no? Uno de sus compañeros pregunta si el Kelvin pertenece al sistema CGS, perdón, al sistema internacional, ¿a qué sistema pertenecen los otros?
y les digo que no estoy seguro. El Fahrenheit, por ejemplo, es una unidad que se utiliza mucho, pero para el público en general, ¿no? Utiliza mucho para reportar, ¿no? La temperatura de los grados. Según esto, los grados Celsius son parte del sistema internacional, pero se lo utiliza con carácter accesorio, o sea que no es la unidad que se usa, pero se puede usar a manera de unidad accesoria, ¿no? Es una unidad auxiliar, si quieren verlo. Entonces, no pertenece per se a ningún sistema, sino más bien que se utiliza indistintamente en todos. Y los Fahrenheit y los Rankine creo que son iguales, ¿no? Y por ejemplo, los Rankine ya básicamente ya no se usan, ¿no? Ya se considera obsoleta, ¿no? Todavía se enseña porque, bueno, aún sigue algo extendido su uso, pero ya, si ven las últimas ediciones de los libros de química más importantes, ya ni se menciona. ¿Ok? ¿Más dudas? Creo que no, ¿verdad? A ver, veamos un ejercicio más. Este está interesante. A ver, leamos qué dice. Los termómetros de mercurio no pueden medir temperaturas menores a menos 30 grados centígrados, debido a que a esa temperatura el mercurio se hace pastoso. Debido a que a esa temperatura el mercurio se hace pastoso, ¿no? Y como cambia su consistencia, o sea, es difícil de hacer lecturas con él. Entonces, ¿podrías indicar a qué temperatura Fahrenheit y Kelvin corresponde? O sea, es una muy interesante pregunta. A ver, vamos a dividir el pizarrón en dos. ¿Qué te está diciendo el ejercicio? Primero que hay que transformar 30 grados centígrados a escala Fahrenheit y los mismos 30 grados centígrados hay que transformarlos a Kelvin. Vamos a notar algo curioso con los Kelvin. Entonces hagamos a Fahrenheit. Primero, como es a Fahrenheit, ya hemos practicado, ya hemos hecho 2 veces. Va a ser Fahrenheit menos 32 sobre 9 iguales a grados centígrados sobre 5. Ahora voy a hacer el despeje directo, ya no voy a... Ya no voy a hacerlo en 2 pasos, entonces voy a obtener que en grados Fahrenheit esto equivale a 30 entre 5, 6 por 9, 54, más 32, 86, ¿no? ¿En lo correcto? Fahrenheit van a ser iguales a 86. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a notar algo curioso de los Kelvin. ¿Sí? Lo voy a pintar de otro color. Entonces, yo sé, igual que va a ser Kelvin menos 273 divididos entre 5 son iguales a grados centígrados sobre 5. ¿No? Por mi factor de conversión. 5 con 5 se van a eliminar. ¿A qué me va a quedar igual? Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces, esta ecuación es la que yo tengo que usar para transformar grados centígrados a Kelvin. Y voy a anotarme la otra ecuación que está implícita aquí, solamente por si acaso. Entonces, si yo quiero transformar Kelvin a grados centígrados, va a ser la inversa. Grados centígrados es igual a Kelvin menos 273. Entonces, transformar entre estas dos unidades es sumamente sencillo. Así que Kelvin va a ser igual a 30 grados más 273. Nos van a dar
303 Kelvin. Entonces, el termómetro de mercurio ya no puede leer lecturas por debajo de 86 Fahrenheit y por debajo de 303. Ah, miren, he errado en el cálculo, tiene que ser menos 30. Entonces aquí es menos 30 grados. Corregiremos, entonces ya no va a ser 32, no va a ser 86, es 30 entre 5, 6 por 9, 54, menos 54 más 32, ¿eso cuánto sale? Van a salir menos 22, y nadie se da cuenta, ¿ah? Son menos 30 grados centígrados, así que hay que calcular con su signo. Y a este otro lado va a dar lo mismo. Menos 30 más 273 nos van a dar 243 Kelvin. ¿No? Como en los Kelvin no hay negativos. Muy bien, Naya, Reina. ¿Y se han dado cuenta o se han dado cuenta conmigo que eso estaba mal? Nos dimos cuenta con usted, ingeniero. Ya, no importa. A veces pasa. Eso sí hay que darse cuenta a tiempo. En el examen no hay perdón, por si acaso. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, no, vean igual. Es que este signo está aquí arribita, ¿no? Es por eso. Al rato de escribir se puede sacar arriba el signo, entonces lo pondremos aquí para que quede bien claro que es menos 30. Y les juro que me he dado cuenta recién cuando he visto 300 Kelvin. Yo decía, pero ¿por qué no podrá medir? Y ahí he visto mi error. Ya. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, ¿verdad? A ver, vamos a ver un ejercicio medio interesante que dice lo siguiente. Te dice, una persona construye una escala en grados X. Se ha inventado su escala. ¿Y qué te dice? En la cual la temperatura de fusión del hielo corresponde a menos 20 grados X y el punto de ebullición del agua, el valor de 180 grados X. O sea, este tipo se ha inventado su propia escala de temperatura. Y si nos fijamos, es una escala relativa. Te dice el inciso A, establezca una fórmula que permita relacionar ambas escalas, y el inciso B, expresar 60 grados X en grados centígrados. Aquí me está dando un enorme tipo. Yo voy a relacionar estos grados X con los grados centígrados. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Recuerdan cómo hemos relacionado entre los grados, entre las 4 escalas de temperatura que estamos viendo? Hemos usado una cosa que era, ¿se acuerdan? Un teorema. El teorema de Thales. Eso, ¿no? Hemos usado el teorema de Thales. Entonces ahora yo voy a volver a aplicar. Voy a volver a aplicar el teorema de Thales. Voy a dibujar mis dos escalas de temperatura. Ay, ¿por qué me salió más largo este? Voy a dibujar mis dos escalas de temperatura. ¿Sí? ¿Para qué? Para determinar las distancias y la proporcionalidad que hay en ellas. ¿Qué me dice el ejercicio? Tengo entonces la escala en grados X y la voy a relacionar con la escala en grados centígrados. ¿Qué me dice? ¿Qué? A ver, lo pondremos con uno más. Me dice que el punto de ebullición del agua son 180 grados X y el punto de fusión son menos 20 grados X. Pero yo sé, ¿no? Por definición, que el punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados y el punto de fusión del agua son 0 grados centígrados. Entonces estoy relacionando ahora mis dos escalas. ¿Qué me dice el problema? Establezca una fórmula que permita relacionar ambas escalas.
Para eso yo necesito encontrar un valor intermedio, así que voy a ayudarme del inciso B. Expresar 60 grados X en grados centígrados. Entonces digamos que por aquí están los 60 grados X y yo no sé a cuánto equivalen en grados centígrados, lo voy a poner así. ¿Cómo era? Tengo que relacionar esta distancia, nos va a dar el valor de A', y esta otra distancia nos va a dar el valor de A, ¿no? Y a este digamos que le llamo B, y a este de aquí le llamo B'. ¿Qué decía el teorema de Tales? Que A sobre A' sobre A es igual a B' sobre B. ¿Lo ven? Vamos a poner con otro color que está resultando medio tétrico. Entonces el teorema de Tales te dice que A' sobre A es igual a B' sobre B. Aquí era igual A' a la resta de estas dos cantidades. Va a ser grados centígrados menos 0. Y aquí es igual a 100 menos 0. ¿Y esto es igual a qué? A B'. B' es 60 menos 20, mucho ojo con eso, dividido entre, o si quieren, no ponemos 60 todavía. Nos dice el inciso A, establezca una fórmula que permita relacionar ambas escalas. Entonces los grados X van a ser X menos 20 sobre 180 menos 20, ¿no? Entonces mi expresión para esto va a ser C sobre 100 igual es que grados X más 20 sobre 200, ¿no? Y esto inclusive lo podría seguir simplificando. 0 con 0, 0 con 0. Este 2 va a pasar aquí. Entonces lo podemos dejar como X más 20 sobre 2 es igual a grados centígrados. Entonces esta es mi expresión que me permite transformar de grados centígrados a grados X. Entonces, el inciso A estaría respondido de esta forma. Inciso B. ¿Cómo es el inciso B? Me dice transformar 60 grados X a grados centígrados. Casualmente ya lo tengo despejado, entonces puedo simplemente reemplazar. 60 más 20, 80 entre 2. Entonces, 60 grados X corresponden a 40 grados centígrados. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿Qué dicen, chicos? ¿Me están siguiendo, cierto? ¿Puedes repetir? Por favor? Y ya, ¿desde qué parte no captas? Desde la segunda ecuación. Segunda ecuación. Sí, por favor. ¿Desde aquí? Sí. ¿Por qué puedes restar? Desde aquí, ¿no ven? Ya. Entonces, para entender, vamos a volver atrás a nuestro teorema de Tales inicial. Fíjense, vamos a ver solamente A y A' que corresponden a la escala Celsius. Ah, miren, aquí lo he puesto al revés. No tiene que ser A' sobre A. Ah, ya sé. Ah, está bien, A' sobre A. El valor de A', fíjense, A' recorre desde 0 hasta un valor C que yo no conozco. Entonces lo que voy a hacer yo es restar esta distancia. Voy a restar C menos 0. Esto es una distancia. Y el valor de A va a ser 100, ¿no? El valor de A va de 0 a 100, entonces va a ser 100 menos 0. Y eso es lo que yo pongo aquí. Entonces ahora estoy haciendo exactamente lo mismo. Para la escala centígrada. Vamos a borrarlo. Tal vez lo he hecho muy directo, ¿no? Vamos a borrarlo y vamos a hacer más pasito a pasito. A ver, entonces,
A' sobre A. Entonces sabemos que A' es CC menos 0. Esto es una distancia. Y A es de 100 a 0. Para el caso de B'. B', saben que aquí ya no le pondremos 60. Le pondremos un valor de X cualquiera que no conocemos. Entonces yo sé que B' va desde los grados X menos, y fíjense bien, va hasta menos 20. Entonces yo tengo que poner eso con su signo. Y abajo va desde menos 20 hasta 180. Entonces va a ser 180 menos 20. Entonces grados centígrados menos 0 son grados centígrados nomás. 100 menos 0 son 100 nomás. Igual a que X menos por menos es más. Entonces va a ser grados X más 20. Abajo, 180 menos por menos es más. 180 más 20 nos dan 200. Si yo quisiera despejar los grados centígrados, y a este 100 lo mando a multiplicar al otro lado, me va a quedar así, ¿no? Grados C, grados X más 20. Todo esto multiplicados por 100, dividido entre 200. Yo puedo eliminar este 0 con este 0 con este 0. Aquí me va a quedar un medio. Entonces, eso ya no necesito hacerle nada. El 1 se queda como... El 1 se queda, ya no se necesita anotar. Y mi ecuación que me permite transformar grados centígrados a grados X va a ser esa. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que nosotros armar bien es esta ecuación. Si nos fijamos, solamente estoy relacionando distancias. Estoy relacionando la distancia que hay desde 0 grados hasta estos grados centígrados, que no sé cuántos son, y desde 0 grados hasta estos 100 grados centígrados. ¿Ya? A ver. Vamos a hacer un ejercicio más parecido a este, y lo van a hacer ustedes para ver si se ha entendido. Ya te dice entonces, en una escala de grados X, el agua hierve a 140 grados X y el hielo funde a menos 10 grados X. Expresar 50 grados X en, no, 50 grados centígrados en grados X. Entonces aquí es más o menos al revés. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es armarme mis escalas. Eso es lo que voy a hacer ahora. Ahí no. Bien, entonces tengo que armarme mis escalas, ¿no? Mis distancias para el teorema de Tales. Bien, entonces ahí tengo mis dos escalas de temperatura. Voy a volver a hacer como hace rato. Aquí tengo los grados X y aquí tengo grados centígrados. ¿Qué dice? El agua hierve a 140 grados centígrados, a 140 X. Pero yo sé que en grados centígrados eso equivale a 100, ¿no? Entonces estas están a la misma altura. El agua funde a menos 10 grados X y yo sé que en grados centígrados o Celsius el agua funde a 0 grados. Entonces me dice exprese 50 grados. Quiero saber 50 grados Celsius a cuántos grados X equivalen. Entonces para hallar esto tengo que, y fíjense que ahora el punto de fusión y ebullición del agua son diferentes, ¿no? Le ha puesto valores diferentes. Entonces no va a ser la misma ecuación que encontré hace rato. Tengo que encontrarle su propia ecuación. Entonces voy a volver a hacer lo que he hecho antes, ¿no? Voy a hacer esta distancia. Desde 100 hasta 0 va a ser A. Y desde 50 hasta 0 va a ser A'.
Y lo mismo voy a hacer de los grados X a menos 10 va a ser B', y desde menos 140, o diré desde 140 hasta 110 va a ser B. Entonces, teorema de Tales. A' sobre A es igual a B' sobre B. Y con eso ya debería poder yo elaborar mi ecuación. Entonces, ¿cuánto sale, chicos? A ver, ya recibí una respuesta, 65. Quizás, a ver, dame un segundito. 50, ¿no? A ver, ¿alguien más tiene alguna respuesta? A ver, Álvaro, también, lo mismo resultado, debe estar bien entonces. Aunque no sé. ¿Están considerando el menos 10 con su signo para elaborar su ecuación? Sí, doctor. Qué raro, a mí me sale otro resultado, ¿ah? Y estoy empezando a obtener todo tipo de resultados. Creo que están adivinando por aquí. Y ya, a ver, haremos conmigo antes de que se acabe el tiempo. Vamos a decir a cuánto equivale A'. A' va a ser 50 menos 0 dividido A es 100 menos 0. Esto es igual a B', que son, va a ser grados X menos 10 sobre 180. Ah, no, son 180, son 140. Ah, ya sé, aquí debe ser. Menos 10, ¿no? 50 menos 0, 50 nomás. Estos son 100. 50 entre 100. Un medio, ¿sí? Pero ya, lo dejaremos. 50 entre 100. Va a ser grados X más 10 sobre 150. Aquí quiero despejar. Grados X va a ser 50 entre 100. Hemos dicho que esto va a ser 0 con 0, 5 décimos, es un medio. Va a ser igual a X más 10 sobre 150. Entonces va a ser 150 dividido entre 2 más 10. No, menos 10. ¿No? Entonces grados X, 150 entre 2, 75 menos 10 nos dan 65. Muy bien, chicos. Entonces los que han sacado 65, bien hecho. Ya, ¿se entiende entonces cómo utilizar el diagrama de Tales? Perdón, el teorema de Tales. Ya. La clase del jueves van a hacer una actividad, van a hacer un repaso. El día jueves, al horario de clases, voy a subir una actividad de repaso que va a constar de todo lo que hemos estado haciendo hasta hoy día y tienen la hora y media de clases para resolverlo. Va a ser una actividad que va a constar de un file en PDF donde van a estar las preguntas y una hoja de respuestas en un formulario de Google. Entonces ustedes tienen que resolver sus ejercicios. Cuando los resuelvan, acuden a la hoja de respuestas, las responden y adjuntan su formulario de Google
a la tarea asignada en el Classroom. ¿Se entiende? ¿Había alguna duda o pregunta de eso? ¿El jueves dijo, doctor? Sí, justamente el día jueves. Está bien, muchas gracias. Sí, no, no es lo que quiero ver. Sí, sí es. A ver, lo voy a volver a explicar. A ver. Estamos aquí. Vamos a insertar. Y ya. Entonces, otra vez. El día jueves, ¿qué fecha cae? El jueves 9 debe ser, ¿no? Sí. 9 de septiembre vamos a llevar una actividad de repaso. Entonces, ustedes esto tienen que hacerlo en sus casas, pueden usar la información que quieran, sus libros, sus apuntes, las presentaciones, todo lo que hemos hecho hasta ahora lo pueden usar. ¿De qué va a constar? Va a ser un PDF, ¿no? Yo voy a subir un PDF con, qué sé yo, unos 4 o 5 ejercicios, no estoy seguro. Y va a ser de todo lo que hemos visto. Va a ser del tema 1, ¿no? Tema 1 que era química y materia, ¿no? El tema 2, de lo que hemos llegado hasta ahora, que estamos en química y medición. Nos va a haber un PDF que ahí van a estar los problemas, ¿no? Los ejercicios. Y va a haber un formulario, un Google Forms, que va a ser su hoja de respuestas. En el Google Form va a estar la pregunta 1 con opción múltiple. Ustedes seleccionan la opción 2, opción múltiple y así. Van a seleccionar las respuestas que encuentren. Entonces ustedes van a enviar el formulario, ¿no? Van a enviarlo, eso me va a llegar a mí con su hoja de respuestas. Y aparte, como se va a crear una tarea, ¿no ven? En el Classroom, tienen que adjuntar ahí su hoja de procedimientos, ¿no? Para justificar sus respuestas, para que sepa que realmente han encontrado su respuesta y no por casualidad. Y sí, va a ser de todo lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no ve? Entonces, eso es lo que incluye el tema 1, química y materia, ¿no ve? Lo que hemos visto, sistemas, fases, mezclas. ¿Qué más hemos visto? Propiedades de la materia, ¿no ve? Todo lo que hemos visto que corresponde al tema 1 y al tema 2, lo que hemos visto hasta ahora. Cifras significativas, notación científica, lo que hemos visto en la anterior clase, factores de conversión y lo que estamos viendo hoy día, temperatura y calor. ¿Ya? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Van a ser, como les digo, 4 o 5 ejercicios. Pueden usar la ayuda que quieran. Pueden usar internet, pueden usar los apuntes que tengan, las presentaciones. Pueden volver a ver las clases, lo que se les pegue la gana. Entonces, el día jueves, en el horario de clases, yo les voy a subir eso al Classroom. Así que en el horario de clases ustedes tienen la hora y media para resolver, responder y enviar. ¿Sí? Ese día yo no voy a iniciar sesión. Vamos a esperar un ratito. Déjenme